Comencemos pues leyendo los versículos 22 al 24 de este capítulo 6 del Evangelio según San Juan. El día siguiente, la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había habido allí más que una sola barca y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que éstos se habían ido solos. Pero otras barcas habían arribado de Tiberias, junto al lugar donde habían comido el pan después de haber dado gracias al Señor. Cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entraron en las barcas y se fueron a Capernaum buscando a Jesús. Al parecer, Jesús y sus discípulos habían llegado de la parte sur del mar de Galilea, y parece que Jesús había alimentado a la multitud cerca de Tiberias. Luego habían llegado por barca a Capernaum. Ahora esta es la primera vez que Juan usa la expresión después de haber dado gracias al Señor. Y esta es también la primera vez que Juan lo llama Señor. Como ya hemos visto, la palabra corriente aquí para él es Jesús. Él es el Verbo hecho carne. Ahora, ¿quién es ese Verbo? Pues es Jesús. El ángel dijo, y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Ahora, lo que realmente quería toda esa gente era saber cómo le había sido posible a Jesús apartarse de ellos. Veamos los versículos 25 y 26. Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Jesús, note usted, no responde directamente su pregunta. Penetró debajo de la superficie del verdadero motivo por el cual le buscaban. La palabra que usó no era literalmente pan, sino forraje. Dice que comieron el forraje y que quedaron saciados. Su único interés era el de llenar el estómago. Entonces le dice aquí en el versículo 27, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Permítanos, amigo oyente, poner esto en un lenguaje más corriente. Esta no es una traducción, sino más bien una manera de sacar el sentido. Permítanos decirlo así. Dejad de trabajar por la comida que perece, pero trabajad por la comida que permanece para la vida eterna, la comida que el Hijo del Hombre les dará, porque en él Dios el Padre ha puesto su sello. Usted recordará que este es el mismo tipo de acercamiento que nuestro Señor usó con la mujer samaritana allá junto al pozo. En aquella ocasión, Jesús se constituyó en el agua de vida, y aquí Él es el pan de vida. Y esas dos cosas son esenciales. El pan y el agua son muy importantes para poder mantener la vida. Él es tanto el pan como el agua. Y note usted que Él es estas dos cosas ordinarias. También es el Verbo, y el Verbo fue hecho carne. ¿Cómo entonces podemos conocer a Dios y qué podemos saber acerca de Dios? Jesús, el Verbo, llega a donde estamos y nos toca y se comunica con nosotros de una manera que podemos entender. Él dijo que Él es el agua y que Él da agua viva. Dijo también que Él es el pan. Ahora nosotros sabemos lo que es agua y sabemos lo que es el pan. Y ahora el versículo 28 dice, entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? En otras palabras, están preguntando en cuanto a lo que pueden hacer para ser salvos. Quieren hacer algo porque el hombre siempre ha creído que si simplemente pudiera ocuparse en hacer alguna cosa, podría ser salvo. El hombre se cree enteramente capaz de lograr su propia salvación. Se cree competente para hacerlo y cree que Dios va a aceptar sus obras. Pero fíjese usted, amigo oyente, con cuidado, lo que es la obra de Dios. Leamos el versículo 29. Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. ¿Se fija usted? La obra de Dios no consta en hacer lo que es mandado por Dios, sino en aceptar lo que ha sido hecho ya por Dios. En otras palabras, es lo que Dios ha hecho y no lo que usted hace. Es la obra de Dios y no las obras del hombre. Y esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Él está diciendo que Dios provee la comida. Él es quien ha provisto esa comida para nosotros hoy en día. Y nosotros debemos comer de ella. Él extiende una invitación a un banquete. Él dice, vayan a las salidas de los caminos para decirle a todo el mundo que están invitados a venir. Es una comida gratis, pero sucede que es una comida espiritual. Notemos ahora la respuesta de esta gente aquí en el versículo 30. Le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Permítanos decir, amigo oyente, que esto revela la dureza del corazón humano. Aquí estaban los hombres que habían sido alimentados milagrosamente por nuestro Señor Jesucristo cuando Él alimentó a los 5,000, y ellos ahora le dicen, danos señal, ¿qué obra haces? En otras palabras, no querían creer en Él de ninguna manera. Y ahora hablan en cuanto al pan material. Leamos los versículos 31 al 33. Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer.
Y Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Vemos aquí que ellos dicen que Moisés le dio maná al pueblo. Pero la verdad es que Moisés no fue quien les dio el maná, sino Dios. Y no fue una comida que les dio una sola vez. Dios les alimentó todos los días durante 40 años. Ahora esta gente quiere ser alimentada, y eso es lo que buscan. Y Jesús les asegura que el maná daba vida en aquel entonces y que era un regalo de Dios. El maná les dio la vida física a los que viajaban por el desierto, pero el Señor Jesús da la vida espiritual. Continuemos con el versículo 34. Le dijeron, Señor, danos siempre este pan. La reacción de estas personas es idéntica a la de la mujer samaritana. Ella pidió agua, pero estaba realmente pensando en el agua del pozo, pues ella dijo que jamás tendría que venir al pozo para sacar agua de nuevo. Nuestro Señor pasó algunos momentos levantando y desviando el pensamiento de esta mujer samaritana de aquel pozo hacia el agua espiritual. Y aquí también hace un esfuerzo similar por cambiar los pensamientos de estas personas de su hambre física hacia su necesidad del pan espiritual que da vida espiritual. Leamos el versículo 35 de este capítulo 6 de Juan. Jesús les dijo, Yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Vemos que aquí Cristo juntó las dos cosas, el pan y el agua. Cristo es el maná. Él es quien bajó del cielo y quien dio su vida por el mundo a fin de que nosotros, amigo oyente, usted y yo tuviéramos vida. Y esto es la salvación. También veremos que Él es el pan que debemos comer constantemente a fin de que crezcamos. El maná era un alimento milagroso que satisfizo. Cuando entraron en la tierra prometida, les fue dado el fruto de la tierra, lo cual es la palabra de Dios. Y créanos, amigo oyente, que hay muchos hoy en día a quienes no les gusta el fruto de la tierra. Leamos los versículos 36 y 37 de este capítulo 6 del Evangelio según San Juan ahora. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera. Jesús les pregunta si en verdad quieren pan. Si quieren pan, Él es el pan de vida. Pero lo han visto y no creen. Han rechazado el verdadero pan. El versículo 37 es muy importante. Hay muchos argumentos teológicos hoy en día en cuanto a la predestinación y al libre albedrío. No nos proponemos reconciliar estas dos doctrinas porque, bueno, no nos es posible hacer esto. La predestinación y el libre albedrío son dos doctrinas que se encuentran en este versículo. Dice, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y esto declara la verdad de la predestinación. Pero espera un momento. La próxima frase dice, y al que a mí viene, no le echo fuera. Y también esto es verdad. Jesús enseña aquí que Dios respeta nuestro libre albedrío. Amigo oyente, las dos son verdades, pero no sabemos cómo reconciliarlas. El Padre me da, es verdad, pero uno tiene que venir. Y al parecer, los que vienen a Jesús son los que el Padre le da. Usted y yo, amigo oyente, estamos aquí abajo y no vemos lo que pasa en el cielo. No sabemos cómo es que Dios maneja este calculador de la predestinación. El hecho es que no comprendemos cómo funciona ninguna máquina calculadora. Pero estamos seguros que Dios es quien oprime el botón. No lo comprendemos, pero también sabemos esto, que Dios nos ha dado a cada uno, a mí y a usted, amigo oyente, un libre albedrío, y que somos responsables de cómo lo ejercemos. Se cuenta que el gran predicador Spurgeon predicaba que todo aquel que quiere puede venir, y así también predicamos nosotros. Alguien le dijo a Spurgeon una vez, si yo creyera como tú crees en cuanto a la predestinación, yo no predicaría como tú. A esto Spurgeon respondió, si el Señor hubiera puesto una raya amarilla en las espaldas de los predestinados, yo saldría por la calle alzando las camisas de las personas y al hallar a aquellos que tuvieran la línea amarilla, pues les daría el mensaje del Evangelio. Pero Dios no lo hizo así. Me dijo que fuera a predicar a toda criatura, y todo aquel que quiere puede venir. Esto es lo que dice Jesús en nuestro versículo. Y al que a mí viene, no le echo fuera. Por tanto, amigo oyente, se puede discutir en cuanto a la predestinación todo lo que se quiera, pero siempre se puede venir. Y si uno viene, tiene la promesa solemne de Cristo mismo de que no le echará fuera. Alguien preguntará, ¿quiere usted decir que si no soy predestinado, todavía puedo venir? Amigo oyente, si usted viene, será predestinado. ¡Cuán tremendo es eso! Continuemos ahora con el versículo 38 de este capítulo 6 de Juan. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. ¡Cuán maravilloso es esto! Que la voluntad de Dios sea que usted venga. Sí, amigo oyente, esta es la voluntad de Dios y de eso estamos seguros. Jesucristo dijo, yo he venido del cielo porque es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado.
Pero es necesario también que usted nazca de nuevo. Él vino para hacer la voluntad del Padre en todo, y es la voluntad de Dios que usted sea nacido de nuevo. Usted tiene que venir a Él, amigo oyente. Esa es la única manera. Tiene que venir al Señor Jesús por la fe, y nada más. Ahora el versículo 39 dice, y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. El término predestinación se aplica solamente a los que ya han sido salvados. Significa exactamente lo que dice aquí. Cuando una persona acepta a Cristo, es justificada, y si ha sido justificada, es igualmente seguro que será glorificada. Cuando Jesús comienza con 100 ovejas, amigo oyente, termina con 100 ovejas, no pierde ninguna. Eso es lo que esto significa. Todos los que creen en Cristo tienen vida eterna, y todos serán resucitados en aquel día postrero. Veamos ahora los versículos 40 al 42 de este capítulo 6 de Juan. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Murmuraban entonces de él los judíos, porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían, ¿no es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice éste, del cielo he descendido? No había duda alguna aquí que Jesús les está enseñando que Él era Dios, y que había descendido del cielo. Permítanos decirle, amigo oyente, que en esta sección Él está enseñando su nacimiento virginal. Hay quienes dicen que el Señor Jesús nunca enseñó su nacimiento virginal. ¿Qué es lo que cree usted que está diciendo aquí, amigo oyente? Los judíos entendieron muy bien lo que Él decía. Preguntaron cómo podía ser verdad lo que Él decía, siendo que conocían a su padre y a su madre. ¿Cómo podía haber bajado del cielo? Bueno, fue por su nacimiento virginal. Como el ángel le dijo a María, fue el Espíritu Santo quien concibió aquel santo ser en ella. Esta sección aquí mismo es un complemento o una confirmación del nacimiento virginal y necesita ser añadida a las otras porciones de la Escritura que lo tratan. Comienza aquí en el versículo 38. He descendido del cielo. Esa es la historia de la Navidad. Glorias magníficas Él dejó para buscarme a mí. Solo su incomparable amor le hizo venir aquí. Vino de la gloria del cielo, descendió del trono para ascender a la cruz por usted y por mí, amigo oyente. Esto lo hizo mediante el nacimiento virginal. Esa es la historia de la Navidad, y amigo oyente, no habría ninguna historia navideña sin este nacimiento virginal. Aquí pues, los que escuchaban a Jesús entendieron inmediatamente y preguntaron, bueno, ¿y no es este Jesús el hijo de José? Ellos creían que conocían a su padre y a su madre, pero la verdad es que no los conocían. Porque Jesús no era el hijo de José. Él había descendido del cielo. Continuemos con los versículos 43 y 44. Jesús respondió y les dijo, no murmuréis entre vosotros. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Esta es la elección divina. ¿Quiere usted que se la expliquemos? No se la podemos explicar. Dios le hace a usted responsable de ello, y usted sabe que es responsable. Sabe ahora mismo que usted es el que tiene que decidir si va a venir a Jesús o no. El Señor continúa hablando en el versículo 45 y dice, escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de Él, viene a mí. Son casi innumerables los pasajes en el Antiguo Testamento que se refieren a esto. Por ejemplo, Isaías 54:13 dice, y todos tus hijos serán enseñados por Jehová, y se multiplicará la paz de tus hijos. En el capítulo 60, versículos 2 y 3, Isaías declara, porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra, y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. Y andarán las naciones a tu luz, y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Hay estas y muchas otras declaraciones que dicen que ellos podían acudir a Dios, y que usted puede venir a Él. Y estas verdades son maravillosamente claras. El profeta Malaquías dice en el capítulo 4, versículo 2 de su profecía, mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación. Y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Esta es otra referencia clave a esta verdad. Cada hombre que oye al Padre y aprende de Él, vendrá a mí. Eso es lo que se está diciendo aquí. Esta es la verdad central en todos estos pasajes. Si usted, amigo oyente, escucha la palabra de Dios, entonces vendrá a Cristo. El resto de este capítulo 6 del Evangelio según San Juan es tan importante que no nos atrevemos a considerarlo solo en forma general y superficial. Sin embargo, debido al tiempo de que disponemos, solamente nos es posible hacerle notar las cosas descollantes o sobresalientes. Leamos entonces los versículos 46 y 47. No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, éste ha visto al Padre. De cierto os digo, el que cree en mí, tiene vida eterna.
El único que ha visto al Padre es el Señor Jesucristo. Y Él aclara sin lugar a dudas que cualquiera que cree en Él tiene vida eterna. Esto, amigo oyente, no puede ser expresado de una manera más clara. Continuemos con los versículos 48 al 51 de este capítulo 6 de Juan. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Él vino a esta tierra como el Verbo hecho carne, y va a la cruz para entregar allí su vida humana, como un sacrificio para pagar los pecados suyos y los míos. Alguien dirá, eso es demasiado vívido y fuerte. Y eso era lo que decían también en aquel entonces. Note usted lo que dice aquí el versículo 52 de Juan 6. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Claro es que pensaban en su carne literal. Pero note usted la respuesta de Jesús aquí en los versículos 53 hasta el 58. Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece, y yo en él. Como me envió el Padre viviente, y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan, vivirá eternamente. Amigo oyente, esta es una declaración asombrosa. Nuestro Señor está preparando a estos hombres para aquella última cena y para la institución de la cena del Señor.